Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos o bienvenidas a tu canal de YouTube. En esta tarde de hoy estamos en Shabbat. Shabbat es el día séptimo. Hay un mandamiento de Yahweh nuestro Dios sobre el guardar el Shabbat, guardar el sábado. La palabra guardar significa que vamos a santificarlo, y se santifica no trabajando en Shabbat, en sábado, y dedicándolo por completo a el culto, a la adoración, a la enseñanza de la palabra de Yahweh y de nuestro Señor Yahshua. Y hoy vamos a tener un breve estudio rápidamente en Romanos, epístola del rabino Shaul, en español Pablo, a los romanos. Dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es una pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cuál es su pueblo? Israel. Israel es su pueblo. Él lo dice en el Éxodo, allá en Shemot, libro de Shemot, Éxodo, dice: vayan, ve y dile al faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito, deja ir a mi hijo para que me sirva. Entonces el pueblo de él es Israel, no son los gentiles el pueblo de Dios. ¿Qué les parece esto? Esto es Biblia. Los gentiles no es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios, el único pueblo de Dios. No tiene más pueblo sobre el planeta Tierra. Y dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita. Mira lo que dice él: no ha desechado a su pueblo. ¿Por qué? Porque él también es israelita. Entonces, cuando habla de su pueblo, ¿se está refiriendo a quién? A Israel. Se está refiriendo a Israel. Entonces Dios no ha rechazado a Israel porque yo soy israelita, de la tribu de Benjamín. Ajá. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, ¿qué dice él? ¿Qué dice Elías en contra de Israel? Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Ok, y él está invocando a Dios ¿contra quiénes? Contra Israel, diciendo esto. O sea, mira Dios lo que está haciendo este pueblo ha matado tus profetas, ha derribado tus altares, y de los profetas el único que quedo soy yo. O sea, él está llamando a Dios en contra de un pueblo perseguidor. ¿Vio? Está invocando a Dios contra un pueblo que mata a los profetas. Y entonces ahí, como es un pueblo que mata a los profetas, entonces se piensa que Dios lo desechó por eso. ¿Vio? Dios desechó su pueblo lo desechó. Pero el apóstol, el rabino Shaul, dice que no lo ha desechado, porque hay una prueba de que yo soy israelita, de la tribu de Benjamín, y el profeta Elías clama a Dios en contra de su pueblo. Pero ¿cuál es la respuesta que Dios le da? Vamos a leerla, a ver. ¿Cuál es la respuesta que Dios le da? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal.
Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, Ajá. de otra manera la gracia ya no es gracia. Ajá. Y si por obra ya no es gracia. Ok. De otra manera la obra ya es obra. Ok. Entonces, hay un remanente. Me he reservado 7,000 varones que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¿Vio? Claro, y Elías pensaba Un que era remanente ¿de qué? ¿De qué es el remanente en ese caso? De humanos, pues, de profetas, ¿Es el remanente del pueblo venezolano? remanentes santos. ¿Es el remanente de los colombianos? No, de los israelitas. Ah, entonces el remanente es un remanente judío. Ah, el remanente judío no es gentil entonces, ¿verdad? No es gentil porque se ha reservado un remanente del pueblo de Israel y el resto de los que no son el remanente, ¿qué pasó con ellos? Por lo tanto fueron desgajados. Fueron desgajados. Quiere decir que fueron cortados de su pueblo y del pueblo de Israel quedó solamente un remanente nada más. Escogido por gracia. Ok, escogido por gracia. Ahora vamos a explicar brevemente qué es la gracia para nosotros poder entender de qué manera Dios le da la gracia al pueblo para poderlo salvar. Vamos a ver. Primeramente tenemos que saber que el pecado, la transgresión, consiste en infracción de la ley. Hermano, el pecado es infracción de la ley. Si no hay ley, no hay pecado, no se puede infringir nada. Cuando ellos son desgajados es porque ellos infringieron la ley. Y entonces ellos doblaron las rodillas delante de Baal, pero quedaron en pie 7,000 hombres que no infringieron la ley y por lo tanto no fueron desgajados, no violaron el santo pacto, se mantuvieron fieles al pacto. Ese es el remanente de Israel. Y entonces ahí donde nosotros vamos a comprender la analogía de los dos olivos, el olivo natural y el otro olivo, ¿cómo se llama? No, el otro olivo es silvestre. Dios, tenemos que memorizar Biblia. El otro olivo es el olivo silvestre. Dos olivos, una analogía. Entonces tenemos el olivo natural que las ramas le fueron cortadas. Y entonces, ¿cuántas personas quedaron integrando el olivo en el momento de Elías? 7,000. El olivo solamente quedó con 7,000 y el resto fue cortado. Ahora vamos a suponer que en ese momento el olivo total tenía 1,000,000 y de 1,000,000 quedaron 7,000. ¿Cómo quedó ese olivo? O sea que el olivo natural es el remanente santo de Israel. O sea, el remanente judío, acuérdese que viene la injerción luego. Son tomados ramas del olivo silvestre. El olivo silvestre representa ¿a quiénes? A los gentiles, a los que no somos judíos, no somos israelitas. ¿Vio? Y ahora vamos a ser injertados en el remanente, en lo que quedó. El remanente es lo que quedó después de haber sido desgajados el olivo.
En tiempo de Elías el remanente tenía solamente 7,000 personas fieles. Pero Elías es antes de Yahshua, en español de Jesús. Cuando llegamos al siglo I todavía tenemos el remanente. Todavía está presente el remanente. ¿Quiénes integraban el remanente en el momento, en el siglo I con Jesús? Caifás pertenecía al remanente. Anas. Judas. Ellos no, pero ellos también eran del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero estaban cortados. Estaban cortados. Ahora, ¿por qué ellos estaban cortados? Porque transgredieron los... Ellos infringieron los mandamientos, violaron el pacto. ¿De qué manera lo violaron? Bueno, cuando hablamos del pacto, cuando hablamos de la ley, estamos hablando del libro de Devarim. Devarim es Deuteronomio. Y en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18, en adelante dice de la siguiente forma: Yahweh, hablando con Moisés, Moshe en hebreo, le dice lo siguiente: profeta como tú, yo voy a levantar en medio de tu pueblo, y el que no escuche las palabras que yo voy a colocar en la boca de ese profeta será desgajado. Es lo mismo, será desgajado. Entonces, cuando Yahshua se presenta, Jesús es en español, cuando Él se presenta, Él es el profeta que tiene la palabra de Yahweh en la boca, y el que no oiga la palabra de Yahshua va a ser desgajado. Entonces, Anas oyó la palabra, pero la rechazó. No la creyó. Fue incrédulo. Por lo tanto, Anas fue desgajado. Y Caifás también la oyó y se cumplió la profecía en él. El que no oiga será desgajado. Entonces también Caifás fue desgajado. Y Judas también la oyó y fue incrédulo y también fue desgajado. Y así fueron desgajados quizás centenares de miles. Y solamente quedó ¿qué? Ajá. Y entonces, ¿qué fue lo que quedó? El remanente, pero el remanente del pueblo de Israel. Entonces, ahora, esas personas que fueron desgajadas fueron endurecidas para dar paso a que nosotros, los que somos gentiles, vengamos ahora a ocupar el lugar de ellos, a ser injertados. En ese caso, ¿somos injertados en la totalidad de Israel? Sí. ¿O solamente en una parte? Una parte. Acuérdense que la totalidad no puede ser porque fueron desgajados. Entonces no somos injertados en la totalidad de Israel, sino en el remanente de Israel. En lo que quedó, en los troncos que quedaron ahí vacíos, ahí fuimos injertados nosotros. Fuimos injertados en el remanente de Israel, el olivo original. ¿Vio? Ahora dice el rabino Shaul, el apóstol Pablo, dice lo siguiente: si tú, siendo olivo silvestre, contra naturaleza, fuiste injertado en el olivo natural, no te jactes en contra de las ramas naturales, porque tú dices en tu corazón: ellos fueron cortados y yo fui colocado en su lugar. Ellos fueron cortados y yo fui en su lugar, fui injertado. O sea, Caifás fue sacado de Israel y yo ocupé el lugar de Caifás. Oye, qué bueno. Entonces vengo yo y me jacto: no, pero yo ahora soy de Israel. Y Caifás no, Caifás ahora está fuera. Él nació israelita y ahora está por fuera. Y yo que nací silvestre, ahora estoy adentro. Yo soy israelita y él no es. Entonces dice: no te jactes contra las ramas originales. Porque
el que es poderoso para cortarlo a él, también puede cortarte a ti. Porque si no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. Así que quédate injertadito ahí, quietecito, temblando. ¿Te das cuenta? Ahora estamos entendiendo entonces cómo nos viene a nosotros la salvación por medio de la injerción en el remanente. Pero en ese caso el remanente es judío. Es lo que queda del pueblo de Israel. Ahora ese remanente, como siendo el tronco original, tiene unas raíces. Y dice, si la raíz es santa, el resto del tronco también es santo y las ramas también son santas, ¿verdad? Pero tú no alimentas la raíz. Pero la raíz aquí. Ajá. ¿Y la salvación viene de dónde? De un tronco judío, entonces. La salvación viene de un tronco judío. Y nosotros fuimos injertados en ese tronco para ahora nosotros, ahí es donde se va a entender esto, llegar a ser simiente de Abraham. La palabra simiente también se entiende como linaje. ¿Qué quiere decir linaje? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, Judá engendró a David, David engendró a Yahshua y Yahshua me engendró a mí. Entonces yo vengo siendo simiente ¿por quién? Jesús. Por Jesús, porque él era de la tribu ¿de qué? Entonces yo siendo simiente de Abraham por medio de Jesús vengo a pertenecer ¿a qué tribu? A la tribu de Judá. Por eso es que dice la palabra, dice de esta forma, no soy extranjeros advenedizos. ¿Qué quiere decir la palabra extranjero? Que somos países externos. Ah, claro. Entonces, en ese caso, no somos extranjeros ¿a qué nación? ¿Cómo se llama el pueblo de Dios en este caso? Entonces, no somos extranjeros de Israel. No somos extranjeros de Israel, sino que ahora habéis venido a ser ciudadanos de los santos. Ciudadanos, ¿qué quiere decir ciudadanos? Ahora tenéis ciudadanía junto con los santos para formar parte de un solo pueblo. Un solo pueblo que quiere decir una sola nación. Por eso dice, soy nación santa. Nación santa es pueblo santo, pero ese pueblo es mixto. ¿Por qué es mixto? A ver si me están comprendiendo. ¿Por qué es mixto? ¿Qué quiere decir mixto? Por el ligamiento, por ningún Ok, un pueblo, un Israel mixto, donde una parte es natural y la otra parte es injertada. Es el misterio de la salvación. Pero dice que ahora que yo he sido injertado puedo participar de la savia. ¿Y cuál es la savia? La savia es el pacto, que son todos los principios contenidos en la Biblia que le fue dada a ese pueblo. Entonces cuando nos vamos nosotros a Jeremías capítulo 31, verso 33, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. ¿Vio? ¿Con quién va a ser el pacto? Con Israel.
ahora es un contrato con Israel, es un convenio con Israel, pero cuando yo soy injertado en Israel, ¿quedo dentro de qué? Dentro del pueblo de Israel, dentro de él. Y dentro del pacto con el pueblo. El pacto me cubre a mí. ¿Por qué me cubre el pacto? Porque soy Ese es el pacto especial. ¡Claro! ¿Vio? ¿Por qué me cubre a mí el pacto? ¿Por qué me involucra si el pacto es hecho con un pueblo en exclusividad? ¿Por qué me cubre a mí que soy gentil? ¿Por qué? Porque estoy injertado. Va a participar. Lo que le ocurre a ese pueblo me ocurre a mí. ¿Se da cuenta? Sí. Pero en ese caso el remanente es del pueblo. Y yo soy injertado en el Como remanente. decir de los originales. Ok, ¿se está entendiendo el asunto? ¿Verdad que es un poquito complicado, no? Dios, ahora vamos a ver una cosa. ¿Qué pasa si yo no soy injertado en ese remanente santo del pueblo de Israel? ¿Qué pasa? Que viene siendo el pueblo antiguo, ¿verdad, hermano? Yo sigo en el olivo silvestre. Claro. Yo sigo siendo rama del olivo silvestre. Porque todavía no he participado en la injerción. Asimilación de la savia, o sea, del alimento. No participo de la savia porque la savia viene de la raíz del árbol. Por eso dice, no sustentas tú la raíz. No, la raíz así. Ahora la raíz no es gentil. No. Si la raíz fuera gentil, entonces la raíz gentil estaría sustentando todo lo demás. Pero la raíz no es gentil. Entonces, si la raíz no es gentil, el tronco no es gentil, las ramas naturales no son gentil, pero las ramas injertadas sí son gentil. Mientras que nosotros no comprendamos esto, no vamos a comprender el misterio de la salvación. El misterio de la salvación no lo vamos a comprender y vamos a estar perdidos eternamente. Y vamos a ir a la condenación con una Biblia en la mano. Entonces, si yo soy injertado y estoy participando de la savia, quiere decir que ya yo entré en el pacto, pero por lo menos debo conocer el pacto, porque ¿cómo puedo entrar yo en un pacto si no conozco las condiciones? Porque el pacto lleva condiciones, y si no las conozco, ¿cómo entré? ¿Cómo aprobé ese pacto? Allí es donde está el problema. Es también como que si tiene que ver con lo que es el mundo, ¿verdad, hermano? El mundo, por ejemplo, donde encierra todo el humano, ¿verdad? A toda la humanidad. Entonces, cuando la persona cree y hace el testimonio y recibe el testimonio y por fe y como que dice, empieza a estudiar la palabra, ¿verdad? Se empieza a nutrir, ¿verdad? Se está alimentando ya de esa raíz. Voy a explicar ahora lo siguiente, para que usted entienda más, y con esto voy a finalizar. Fueron pocos minutos, tenemos 23 minutos apenas. Porque la señora yo no sé. Ok. Bueno, escuchen lo siguiente. Yahshua escoge 12 hombres. Ya fue Jesús, hermano. Escuchen, él escoge 12 hombres. Escoge 12 hombres, los cuales él llama apóstoles. Eso es en el segundo pacto. ¿Correcto? Él escoge 12 hombres. Y en el primer pacto, ¿cuántos hombres se escogieron? 12 también, que constituyen los 24 ancianos. 12 y 12, 12 de un pacto y 12 del otro pacto. Pero los primeros 12 constituyen el primer Israel, el Israel levantado en el Sinaí por un profeta llamado Moisés.
Ahora, ese pueblo se rebeló contra el pacto, lo violó y solamente quedó un remanente. Después que entraron en la tierra prometida, vemos ese remanente, hasta allá está Elías, 7,000 hombres, y queda un remanente nada más. Y cuando Yahshua se hace presente en el siglo I, él consigue todavía el remanente del pueblo y necesita organizarlo nuevamente como pueblo. ¿Y cómo lo va a organizar? Pero, A partir hermano, del número. Los que salieron, los que atravesaron El río el Jordán, ok. Ajá. Pero ese es el remanente que atravesó. No, El que quedó. atravesó todo el pueblo, Ajá. pero luego violaron el pacto. Ajá. A lo que después de haber pasado. Ok, ellos violaron el pacto y al violar el pacto quedó violado, quedó anulado. Pero sin embargo quedó un remanente fiel al pacto y ese remanente lo vamos a conseguir en el resto de la historia bíblica hasta la llegada de Yeshua. Cuando él llega, él no consigue al Israel fiel en su totalidad, sino consigue solamente fieles a un remanente. Por eso él dice, yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores, a que vuelvan otra vez, regresen acá a los mandamientos, al pacto, al convenio, al contrato con Yahweh. ¿Comprenden? Entonces, él comienza a llamar a la gente, regresen a los mandamientos, a la fidelidad al pacto, y escoge 12 hombres para a partir de esos 12 hombres levantar al pueblo de Israel que estaba caído. Levantar el pueblo. Levantar el pueblo a partir del número 12. A partir del número 12. Una figura parecida a los 12 patriarcas. Ahora, él le transmite toda la enseñanza al pueblo todo, y unos deciden no obedecer. Unos deciden no obedecer y son desgajados. Son rechazados para el nuevo pacto. Son rechazados. Pero otros deciden aceptar las enseñanzas de Yahshua y entrar en el nuevo pacto con este Israel a partir del remanente. Cuando llega el día de Pentecostés, ¿quiénes estaban reunidos unánimes allí? ¿Todo el pueblo de Israel o el remanente nada más? El remanente nada más. Y habían venido de todas las naciones de la tierra a Jerusalén. Y entonces en ese momento, a través del Espíritu Santo, se les predicó a todos en sus diferentes lenguas, de sus diferentes naciones. Y muchos de ellos comprendieron y entraron en el pacto a formar parte. Ese día el pueblo creció, el remanente creció como en un número aproximado de 3,000 personas más. ¿Creció qué? El remanente, pero una gran mayoría estaba desgajada, seguía desgajada, ¿comprende? Correcto, ¿no? Ahora ya vamos comprendiendo el asunto de lo que va a ocurrir ahora. Empieza Pedro a hacer contacto con el primer gentil. ¿Cuál es el primer gentil? A ver si lo recuerdan. ¿Cómo se llamaba el primer gentil? Se llamaba Cornelio. Cornelio era un oficial del ejército romano, pero era un temeroso de Dios. Y a este le apareció un ángel y le dijo, manda a llamar uno que se llama Pedro, uno llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, manda a llamarlo, que él te va a declarar todas las cosas. Y entonces Pedro viene y por primera vez le predica a un gentil. Veo que hay alguien que me está prestando atención aquí. ¿Estamos bien hasta ahí, hasta este momento? Le predica al primer gentil. ¿Y qué hace el gentil? Cree y se bautiza. ¿Y qué significa bautizarse? ¿Y qué significa creer? Por eso es muy importante que Dios ha querido que ustedes escuchen esto que yo les estoy dando ahorita en este momento, aunque algunos tengan los sentidos bloqueados.
¿Qué significa? Bueno, en el pueblo de Israel habían 3 clases de creyentes. En el pueblo de Israel judío existían los temerosos de Dios. ¿Qué quiere decir los temerosos de Dios? Aquellas personas que decían, yo sé que esa es la verdad y ese es el Dios verdadero, pero yo solamente voy a guardar 7 mandamientos. Esos que guardaban 7 mandamientos se les llamaba temerosos de Dios. Cornelio era un temeroso de Dios. La segunda persona era el prosélito. El prosélito tenía que guardar 613 mandamientos de la ley. 613 mandamientos de la ley para convertirse en judío prosélito. ¿Qué quiere decir judío prosélito? Era como decir extranjero nacionalizado. Porque la nacionalización en Israel tenía que ver con la religión. En el momento en que usted se hacía judío, estaba obligado a guardar la ley. O sea, para hacerse judío, usted tiene que guardar la ley. Y la ley son 613 mandamientos. Entonces, cuando la persona decía, bueno, yo quiero hacerme judío, decía, bueno, tú fuiste temeroso de Dios, guardabas 7. Ahora, como te quieres hacer judío, vas a guardar 613. Y ahora pasaba a ser igualito con los mismos derechos de todos los judíos, no siendo judío. No siendo judío. ¿Qué le parece? Ahora existía el tercero, que era el judío natural. Entonces, ¿cuántos habían? ¿Cuántos habían? ¿Cuáles eran los 3? Ajá. El prosélito y el natural. ¿Vio? Ahora sí estamos comprendiendo mejor las cosas, ¿no? Cuando viene Yahshua y enseña a los discípulos, se le abre una oportunidad a todos los pueblos gentiles de que Yahshua dice no necesitan guardar los 613 mandamientos. Acuérdese que se reunieron en un concilio en Jerusalén porque se había presentado una discusión si los gentiles tenían que guardar la ley o no, si tenían que circuncidarse o no. En ese primer concilio en Jerusalén tomaron una decisión, no poner demasiada carga sobre los gentiles y solamente mandarles unas cuantas cosas primordiales, lo más primordial, que se obtuvieran de ahogado, que se obtuvieran de fornicación, que se obtuvieran de idolatría, o sea, unas pequeñas cosas. En realidad, la verdad histórica fue que los dejaron con los 7 de los temerosos de Dios. Los dejaron con los 7 nada más, por causa de Jesús, de Yahshua. ¿Vio? Entonces no se les puso demasiada carga. Entonces quiere decir que todos los gentiles a partir de ese momento pasaron de ser gentiles a ser aceptados dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Israel con todos los derechos por injerción. Por injerción. Y el primer injertado fue Cornelio, gentil. Entonces él pasó, ya esa es la primera rama injertada de los gentiles. Y aquí es donde nosotros vamos a empezar a comprender algo. Presten atención. Cuando se destruye el templo, años 70, los ejércitos de Tito tomaron a Israel y pasaron a filo de espada a la mayor parte de la población, de tal manera que las personas seguidoras, el remanente se dispersó. Los apóstoles tuvieron que dispersarse también hacia otros lugares del imperio. ¿Sí?
desapareció la iglesia madre, la iglesia judía, desapareció por causa de la persecución. Pero los que no tuvieron que huir fueron los gentiles. Pero ya los gentiles no tenían la iglesia para consultar las cosas, porque antes ellos subían a Jerusalén y se reunía el concilio y tomaba decisiones. Pero ya no estaba esa iglesia. Y ahora había muchas iglesias gentiles. Y como no tenían orientación, se crearon dos escuelas. Una en Antioquía, de Siria, y la otra en Alejandría, en Egipto. Y esas eran las mayores autoridades. Lo que salía de allí se aceptaba como la verdad. Y de esas dos escuelas comenzaron a salir nuevas doctrinas. Ellos comenzaron a interpretar los escritos originales de los apóstoles y cada uno lo interpretaba a su manera. La de Antioquía lo interpretaba contrario a lo de Alejandría y la de Alejandría contrario a lo de Antioquía. ¿Qué pasó con el remanente? Se acabó el remanente. Se acabó el remanente y los injertados. Empezó la apostasía. ¿Empezó qué? La apostasía. Comenzaron a salir una cantidad de doctrinas y cada iglesia con su denominación y su doctrina, hasta que llegó un emperador en el año 313 llamado Constantino, y como vio que la mayoría de la población del imperio era cristiana, aunque tuvieran diferentes doctrinas, dijo: esto me va a servir políticamente a mí, porque yo voy a adoptar el cristianismo como la religión del imperio, y mi imperio ahora va a ser cristiano porque la mayoría es cristiana. Pero no me sirve ese cristianismo dividido, así que yo voy a recoger todos esos obispos, los voy a meter en un salón y les voy a dar una orden. Pónganse de acuerdo y de ahí me van a salir todos unidos con una sola doctrina. Pero ya ellos no tenían el concilio ni tenían los apóstoles. La mayoría eran obispos gentiles, salidos de la escuela de Antioquía y de Alejandría. Y entonces cuando ellos se metieron a discutir allí, comenzaron a decidir las cosas por votación. ¿Cuántos creen que la Trinidad es la verdad? Aprobado por mayoría. La minoría no tiene razón. La mayoría es la que tiene la razón. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Aprobado por mayoría. El Evangelio según San Mateo, ¿cuántos votan de que este Evangelio es la verdad? Aprobado por mayoría, pero la mayoría ni siquiera estaba totalmente convertida, ni sabía de qué se trataba mucho eso, porque cada uno de ellos tenía su propia forma de pensar. Y de ahí del resultado que sale de ese concilio llamado el Concilio de Nicea, de ahí sale la Iglesia Católica. Ahí salió la Iglesia Católica. Y entonces la Iglesia Católica prohibió cualquier otra doctrina que no fuera la católica y hizo un credo. Y por ese credo tenía que guiarse todo el mundo, y el que no se guiaba por ese credo, entonces era hereje y tenía que ser quemado en la hoguera. Entonces los judíos que querían ser fieles a la ley pasaron a ser herejes y tenían que ser quemados. Y los que guardaban el sábado, como ya la iglesia había decretado el domingo, entonces también eran quemados como herejes por estar guardando el sábado. ¿Qué le parece? La Iglesia Católica. A partir de ese momento comienza a haber inconformidad en el seno de la Iglesia Católica, y algunas personas se apartan para ir a leer la Biblia
y buscar nuevas interpretaciones. Y esas personas que se apartaron fueron perseguidos por la Iglesia Católica y muchos de ellos también exterminados. Y así llegamos nosotros entonces a los siglos XVIII y XIX, cuando va, XVI, XVII, XVIII y XIX, cuando va a empezar el auge de la Reforma Protestante, como lo concebimos en algunos libros. Por ejemplo, lo reseña la hermana Ellen G. White en El conflicto de los siglos. La Reforma Protestante. La Reforma fue una división de la Iglesia Católica y la creación de una nueva iglesia hija que sale de su madre. De la Iglesia Católica sale la Iglesia Protestante. Es lo que se llama el protestantismo luterano, anglicano, metodista, presbiteriano. Y luego vamos a ver que también de ahí sale otra rama del protestantismo que se va a convertir en el evangelicalismo. Y el evangelicalismo tenemos el pentecostal, asambleas de Dios. Y ahí va saliendo otra serie de hijas del protestantismo que vienen siendo nietas de la Iglesia Católica. Entonces, cuando llegamos a un momento en que se aparece un agricultor llamado Guillermo Miller, William Miller se aparta a estudiar las profecías, pero William Miller antes era evangélico. ¿Era o no era evangélico? Era evangélico. Entonces él se aparta porque no está conforme y va a estudiar las escrituras, las profecías, y se convence de la inminente llegada de Cristo para un día, un mes, un año concreto, hasta la hora en que iba a llegar. Ahora vamos a ver una cosa. Él reúne 50,000 personas vestidas de blanco en las colinas de Massachusetts para esperar la venida, convencidos todos de que él iba a llegar. Pero no llegó. Dentro del grupo de seguidores de William Miller había dos personas en especial. Uno se llamaba en español Carlos Tazel Russell, en inglés Charles Tazel Russell. Y la otra persona es una mujer llamada Ellen G. White en inglés, Elena de White en español. Ellos eran discípulos de William Miller. Y cuando se da aquella situación que William quería que se lo tragara la tierra ante la vergüenza de aquello que ocurrió, y ellos también, porque ellos habían predicado y habían ganado mucha gente para esa mentira. Sí, es verdad. ¿Vio? Él en Chihuahua había gente de su confianza, de su amor, de su cariño, la había ganado para una cosa que finalmente no fue así como lo había enseñado. Entonces Ellen G. White logró reunir un pequeño grupo de personas para ir a revisar en qué falló, por qué, cuál fue la mala interpretación. Eso lo hizo Ellen G. White. Pero eso también lo hizo Charles Tazel Russell. Charles Tazel Russell agarró otro grupito de los decepcionados y lo llevó aparte. Y dijo, vamos a revisar para ver si conseguimos dónde están los errores. El grupito de Charles Tazel Russell empezaron a llamarlos los estudiantes de la Biblia. Y ellos con un multígrafo comenzaron a hacer un papelito volante que llamaban la Atalaya de Sion, Watchtower. Y entonces la gente les puso el sobrenombre de los Atalayas. Comenzaron a ser llamados los Atalayas. Y se denominaban los estudiantes de la Biblia hasta la muerte de Charles Tazel Russell.
Cuando muere Charles Taze Russell, le sucedió el segundo al mando, que fue un juez llamado Rutherford. Y el juez Rutherford dijo, esto no puede seguirse llamando estudiantes de la Biblia ni los atalayas, hay que buscarle algo bíblico. Y consigue un texto que dice, ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo a quien he escogido. Entonces este es el texto clave para el nombre que nosotros vamos a adoptar a partir de este día de hoy. Nos apareceremos ante el mundo como los testigos de Jehová. ¿Y de dónde nació? De Charles Taze Russell, que venía de ¿dónde? De William Miller, que venía de ¿dónde? De la Iglesia Bautista, que venía de ¿dónde? De la Iglesia Católica, que venía de ¿dónde? Del Concilio de Nicea. Entonces revisamos hacia atrás la cosa, ¿vio? Y vemos la corriente de dónde viene. Pero ¿dónde está el remanente santo? ¿Y qué pasó con Elena de White? La hermana Ellen G. White toma también su grupo y van a estudiar, a revisar las profecías, pero ella no logra convencer en cuanto al fallo de William Miller, y entonces donde más ella logra es en algo muy bíblico, que ella dice, pero bueno, ¿y por qué estamos guardando el domingo? Exacto, cuando se le presenta la verdad del sábado. Entonces, el mandamiento es el sábado, entonces ella atrae a la gente más con el sábado que con el fallo de la profecía. Sí. ¿Comprende? Y entonces así va a nacer, porque ella en esos momentos también adoptó algo parecido a Charles Taze Russell, que fue el multígrafo. Ella se casó con un médico, un hombre joven, que muy colaborador, un hombre muy metido en las Sagradas Escrituras. Cuando vemos el testimonio de aquel matrimonio, que vivían en una situación de pobreza bastante crítica, hasta tanto de que el juego de cuarto estaba hecho con unos cajones que consiguieron en una aduana. Y que cuando comienzan su ministerio, Ellen G. White dice que compraron un multígrafo, era lo que se utilizaba con stencil, y entonces manualmente iban sacando los volanticos para ir haciendo el trabajo. Así nace la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que hoy día tiene aproximadamente 16 cadenas editoriales. Casi nada. Y que tiene una fortuna tan fabulosa que hace poco tiempo la Iglesia Adventista del Séptimo Día se preguntaban, pero tenemos que invertir esta fabulosa suma de millones de dólares en emisoras de radio, en emisoras de televisión, en misiones, en seguir abriendo misiones, pero no nos hemos dado basto. No nos hemos dado basto y tenemos tanto dinero y no hemos hecho nada con este dinero. Y ese dinero está ahí congelado en nuestras cuentas bancarias. Y algo parecido ocurre también con los testigos de Jehová. Entonces, así, nosotros tenemos que revisar la historia secular y la historia bíblica para nosotros podernos parar, como dicen, sobre la brecha y decir, bueno, yo estoy en esto porque esto creo que es la verdad. Esto es la verdad. Por eso es que yo hago tanto énfasis en que revisemos nosotros aquello que dijo Yahweh a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué es lo que nunca se apartará de tu boca? Sino que meditarás. ¿Qué significa meditar? En él, de día y de noche, para poner por obra todo lo que en ese libro está escrito, porque entonces te irá bien y harás prosperar tu camino. Amén. Yo me he leído los libros de la hermana Ellen G. White. Yo me he leído los libros de Charles Taze Russell.
pero yo sigo agarrado al libro de la ley. Porque Yahweh me dijo, nunca se apartará de tu boca este libro. No me dijo aquellos libros, sino este. Y como yo quiero obedecer, entonces yo digo, ahí hay muchos libros, sí hay muchos libros, pero todos tienen cosas buenas. ¿Verdad que todos tienen cosas buenas? Sí. Pero el mandamiento que me dio era que meditara en todos esos. No. Si nunca se parte de tu... Sino este. Entonces yo me agarro de este frente a todo lo que ha aparecido en la historia para ser fiel a este. Para ser fiel a este. Pero es difícil ser fiel a este libro en esta confusión que tenemos. No sé si me entienden. Sí. Y ya voy finalizando, queridos, queridas, amados, amadas, que me siguen por internet, a través del canal de YouTube, a través del perfil de Facebook. Cuando allá en el contexto de Yahshua, Jesús en español, él aparece allí, teníamos un judaísmo. Y ese judaísmo no era hegemónico, o sea, no era que todos pensaban de una sola forma, no. Sino que ahí había diferentes interpretaciones. Por ejemplo, teníamos los saduceos. Los saduceos se creían y reclamaban ser descendientes del sumo sacerdote Sadoc del tiempo de David. Ellos reclamaban, somos los legítimos sacerdotes. Los fariseos surgieron a partir del gobierno de Jonatán Macabeo, que tuvo una lucha con el imperio griego. Estos fariseos surgieron porque ellos estaban en contra de que los macabeos se nombraran sacerdotes sin pertenecer a la tribu de Leví. Y se nombraban sacerdotes, cuando Yahweh había dicho que solamente podían ser sacerdotes de los de la tribu de Leví y de los hijos de Aarón. Pero estos macabeos, siendo de otra tribu, ellos se proclamaron sacerdotes, y entonces estos salieron, los fariseos, como defensores de la legitimidad de la ley. Y a partir de ese momento comenzaron a ser muy reverenciados, muy respetados en el pueblo por ser apegados a la ley. Pero entonces estos fariseos también no pensaban igual ellos, porque habían dos grandes maestros fariseos, uno llamado Gilel y el otro se llamaba Shammai. Y Gilel era el más popular y el más querido porque él decía, bueno, no tenemos que obedecer la ley tan estrictamente, poco a poco, con suavidad. ¿Vio? Era lo que se podía decir los liberales. Y ese era un maestro fariseo y lo seguían los fariseos liberales. Y el otro se llamaba Shammai y era estricto y decía, no, como dice la ley exactamente, sin desviarse ni izquierda ni derecha, así que hay que hacerlo, inclusive sin tener misericordia. Sin tener misericordia. Si dice apedrearla, no, pues no hay ni compasión ni medida, apedréenla de una vez. Ese era Shammai. Entonces tenemos los dos tipos de fariseos. Pero ellos habían creado paralelamente lo que llamaban la tradición de los ancianos. ¿Qué era la tradición de los ancianos? Unos libros para interpretar la ley. Entonces los ancianos decían, por ejemplo, de que si un hombre cargaba una aguja en la solapa, estaba violando el sábado, porque carga la herramienta de trabajo, estaba trabajando. Entonces, ¿cómo se entendía la ley del sábado? ¿Cómo se entendía? Había que estudiar la tradición de los ancianos para poder entender el sábado. Ajá. Entonces no se podía entender la Biblia, la palabra de Dios no podía entenderse directamente, tenía que ser entendida con la ayuda de los libros, de los ancianos, de la tradición de los ancianos. Lo mismo ocurre en este día de hoy. Yo no puedo entender la Biblia sin la ayuda del libro del Mormón. Yo no puedo
entender la Biblia sin el libro Perspicacia para entender la Biblia de los Testigos de Jehová. No puedo, porque cada iglesia tiene sus libros para entender la Biblia. Y tú los empleas para esos mismos libros para hacer Entonces, eso es el asunto, que yo no puedo aceptar los libros para entender la Biblia. Yo debo de ir a la Biblia directamente, y no solamente la Biblia, sino que tengo que ir también a la historia, y tengo que ir al contexto y al pensamiento de aquel tiempo para yo poder entender lo que me está diciendo el escritor bíblico. La idea que me trata de transmitir. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que no es nada. Aunque no es algo verdaderamente complicado, tampoco es tan sencillo. Por eso dice, mi pueblo pereció, que le faltó conocimiento. Entonces, puntualizo, hay una salvación. La salvación viene de los judíos. Viene por una injerción. Viene por entrar dentro de un convenio entre un Dios y un pueblo. Entrar en el convenio entre un Dios y un pueblo, y nosotros vamos entrando por medio de la injerción. Si nosotros no llegamos a comprender eso, nosotros vamos a estar injertados en quién sabe cuántas otras ramas, en cuántos otros troncos, menos en el original. Estaríamos, como dicen por allí, más perdidos que el hijo de Limber. Y cada uno hace un esfuerzo por llevarme a mí allá, a un lugar, a obedecer a algo que no es lo que yo quiero. Yo quiero la Biblia. Quiero la Biblia. Quiero los principios bíblicos. Quiero el pacto. Y lo demás sí lo podemos estudiar, ¿cómo no? Yo me he estudiado la literatura de los Testigos de Jehová. Mire, el libro El conflicto de los siglos, yo me lo he leído, creo que de 2 para 3 veces. Todo el libro del conflicto de los siglos. Creo de 2 o 3 veces. ¿Usted ha leído el libro El conflicto de los siglos? Sí. ¿Cuántas veces lo ha leído? Yo no la leí todavía. ¿Usted cuántas veces lo ha leído? 2 veces. Y yo porque no lo tengo. Ok. Sí, además no lo tiene. Ok. También, pero Claro, claro. Lo estudiamos, ¿entendió? Pero el libro es este. El libro es este. Es la Biblia. Pero que ese libro de los conflictos habla mucho de la Biblia. Claro. Tiene mucho Y todos los demás libros también, pero el libro de nosotros, nuestro libro sagrado, nuestro libro santo, el libro del pacto, la Biblia. el libro del pacto es la Biblia. Bien, muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por seguirnos en Facebook, muchas gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que le llegue el próximo vídeo. Será hasta una próxima oportunidad. Shalom Aleichem.